Este pueblito se llama Consuegra. Está en la comunidad de Toledo. Ahorita vamos a visitar un castillo del siglo X. Y ya Alfonso X el Sabio mencionaba el castillo de Consuegra dentro de su escrito de la historia de España en el siglo XIII. Es una comunidad romana, bueno, que fundaron los romanos. Estamos cerca de Orgaz. Me recuerda el cuadro del Greco de el entierro del señor de Orgaz. Y en un momento más vamos a ir al castillo. Estamos en Consuegra, que es un pueblo medieval en la provincia de Toledo. Es el castillo de Consuegra, se llama el castillo Muela o de la Muela, que es del siglo X. El cerro se llama Consuegra. Es el castillo de Consuegra. Castillo de Consuegra. Bueno, pues ahí al fondo estaban los establos. Los animales eran muy importantes en la Edad Media, sobre todo los caballos. Entonces el castillo contaba con sus propios animales aquí dentro, pero separados, alejados de donde estaban las personas, por olores, prevención de enfermedades, etc. Y esta escalera por la que hemos subido nunca fue así. Aquí lo que había era una rampa, mucho más empinada, y además se iba con 30 soldados. Si hay un punto en el que os hago pasar uno a uno, muy fácil, consigo acabar con vuestra superioridad numérica. Para empezar, no todos conseguíais subir hasta aquí arriba. Este era un punto muy crítico dentro del avance en el castillo. Y desde aquí, desde el patio de armas, vemos dos de las cuatro torres que forman la torre. Torre Norte, como podéis ver, actualmente no se puede visitar. El castillo está restaurado en torno a un 75-80%. El mes que viene, en junio, Prior, pues hablaremos luego más adelante. Vamos ahora dentro de la torre. El desayuno que habéis hecho, cada uno en un lugar distinto. Y en un depósito de agua. El castillo tenía 3 aljibes interiores y uno exterior. El exterior aún se conserva, cuando estén fuera lo pueden ver.
Los aljibes se llenaban aquí, lo que se almacenaba era el agua de la lluvia. El agua de la lluvia estaba preparado todo para recogerlo desde las terrazas del castillo, ¿vale? La solera con su pendiente, y aquí concretamente llega por el hueco de mayor tamaño y los más pequeños son para ventilar. En el siglo XIX, pues nada, se está desarrollando la Guerra de la Independencia y aquí, como otros tantos lugares, llega la invasión napoleónica, ¿vale? Los soldados napoleónicos y bueno, pues nada. Nada más pasar el arco, aquí a la izquierda estaban los establos. Sí, sí. Y luego está, claro, porque el castillo necesitaba sus propios animales, los animales de los caballos eran fundamentales en la Edad Media. Luego ya a la derecha, esa escalera que subimos, reuniones y capítulos, por tanto, sala de reuniones o capitular, como queramos decirlo. Aquí en este asiento es donde estaba, donde tomaba posesión el prior, efectivamente. El prior de la Orden de San Juan. El prior. Estamos en el Castillo de la Muela, en Consuegra, Toledo. Y bueno, pues si miramos para allá, lo que tenemos es la Mancha, que es un mar de tierra, kilómetros y kilómetros de llanura, de la planicie más a su vez. Consuegra pertenece a la Mancha Alta o Mancha Norte. ¿Y qué podemos decir de esta región, de esta comarca de la Mancha? Que hace nada, el 23 de abril, hace 4 días, celebramos el Día del Libro, el Día... Esta es la frontera septentrional del Al-Ándalus, hacia el norte, o sea, hacia allá, hacia la Mancha, eran los reinos cristianos, y hacia el sur era el Islam. El castillo se construyó en el siglo X, estamos exactamente en el centro de la península ibérica. Ese es el lugar más alejado del mar, tanto del sur como del norte. Entonces, esta fue la frontera durante muchos años, hasta que los cristianos replegaron al Islam hacia el sur. Y bueno, varias veces conquistaron y reconquistaron los árabes esta zona, hasta que finalmente se replegaron hacia Granada, hacia el sur, y los reinos cristianos poco a poco pues fueron ya apropiándose y repoblando esta zona. Este castillo estuvo en manos de la orden hospitalaria, de los hospitalarios de San Juan, de la Cruz de Malta, que eran monjes y eran monjes guerreros, ¿no? Por un lado tenían en un brazo la Biblia y en otro la espada. Esta fortaleza fue tomada, este castillo fue tomado por las tropas napoleónicas en 1809.
y pues prácticamente gran parte de su destrucción se debió a ellos. Rompieron estructuras y digamos que sí intentaron pues destruir lo más que se podía y lo lograron. Y entiendo que fue liberado en 1812. Bueno, pues ya habíamos visitado en Peñíscola un castillo de los templarios y ahora nos tocó visitar una fortaleza de los caballeros de San Juan, de la Cruz de Malta, de las órdenes de los hospitalarios, que eran monjes guerreros durante la Edad Media, ¿no? Ellos estuvieron desde el siglo XII hasta el siglo XIX, cuando el gobierno amortizó todos los bienes de la iglesia y pues pasó a ser a manos privadas y muchos otros inmuebles más. Este fue el castillo de la Muela en Consuegra, Toledo, provincia de Toledo. Estamos en Consuegra y al fondo se ve el castillo de la Muela o del castillo de Consuegra. Y aquí está una serie de molinos que se creen que podrían haber sido la inspiración de Miguel de Cervantes en el Quijote, publicado en 1605. Hay algunos molinos muy antiguos aquí, algunos del siglo XIII, del siglo XVI y del siglo XVII. Entonces, el paisaje es espectacular. Además nos tocó la buena suerte de que está súper nublado y está fresco. Hace rato llovió. Ay. Tiene un nombre, este se llama espartero. ¿Cómo? Espartero. Espartero. Como tal no está en el libro. Y esto se refiere a los guerreros y a la persona que hace las espadas. Lo que sí está en el libro, y se lo menciono mucho, es el esparto, que es esta mata. Esta mata que ven ustedes acá, todo esto es esparto. Esta espiga. Ajá, todo eso es esparto. Y cuando está seca, la utilizan como hilo para hacer ropa, para hacer cosas artesanales. Okay. Entonces, en el libro sí lo mencionan mucho. Y uno de los significados del esparto es como la humildad, porque la ropa de Sancho Panza era hecha de esparto. Muy pero bien. no tanto a la pobreza de que él era pobre, sino al buen corazón que tenía Sancho Panza. Ok, Se refiere al esparto, es como lo toma es la interpretación. ok, el esparto. Este puede ser esparto.
Es el esparto. Parte de la... Ahí al fondo del castillo. Acabamos de visitar. Con una clavija en la frente, ¿sí? Y habla que el duque, había un duque en la zona que sabía que estaba el Quijote por el lado y sabía que era loco. Entonces quiso burlarse de él y le dijo que había unas mujeres que tenían bigote y barba y que la única persona que le podía quitar el hechizo era un caballero como él. Y él le dice, listo, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, necesito que vueles en tu caballo. A lo que el Quijote le dice, hostia, es que yo estoy loco, pero no tan loco. Que mi Rocinante es buen caballo, pero no vuela. Y él le dice, no te preocupes, tengo clavileño, pero tienes que ir con los ojos vendados. Se venda los ojos, se sube en clavileño junto con Sancho Panza y la gente le empieza a empujar suavecito y le empiezan a hacer cosas como para que sintiera viento. Le ponen antorchas para que sienta como el calor del sol y el caballo está con explosivos y de un momento a otro pues, explota el caballo. Pero él se quita las vendas y ve que ya no tienen bigote ni barba. Y él se siente muy orgulloso por lo que logró, pero en realidad se estaban burlando. Claro, claro. Acá está, nos van a tomar una foto que se ve muy chula. Él pensó que había tenido éxito, ¿no? Exacto. Acá una rapidito, acá. Hay una... Conseguir una lengua gruesa para el próximo animal que se están más juntas y una línea más fina para nuestro propio consumo. Y por último, en el mecanismo de vino tenemos el sistema del tren. Esta vez son dos palancas, unidas entre sí también y colgadas del centro, por las cuales el molinero, cuando actúa con la primera, levanta un contrapeso y libera la rueda catalina de la función de la placa. Y sigue la idéntico de movimiento con la maquinaria y puede funcionar. Yo soy Juan Bautista y soy uno de los pocos molineros que quedan aquí en Castilla-La Mancha. Entonces, como les comentaba, pues todo esto sigue siendo original, se mantiene original. Lo único que cambia es... San Juan. La Orden de San Juan. Cruz de Malta. Esta es la cruz de la Orden de San Juan entre el siglo XIII y siglo XV después de Cristo. Vale, si no puedo partir, no me está cambiando el coche. No, tú marcas aquí y andando de aquí son 6 minutos, aquí ya no te hace cuesta. Y si quieres ir en coche, aquí en el castillo es mucho. Yo marcaría el castillo y luego cuando termine la visita del castillo, el castillo... Este se parece al Museo de Sitio de Tetela, que son, digamos, objetos pues, encontrados en la localidad. Ya, bueno, sí, pero no daba lluvia, yo no sé esta lluvia donde... El otro día daba bastante lluvia y no llovió y no... Y ahí están los puntos en donde se encontraron los diferentes objetos. La iglesia no hago... La iglesia que justo cierra ahora la iglesia, eso se acaba de verdad. Yo pregunté a la del río y ahí estaba. Esa vez por la tarde, la de Cristo, que está enterrado, justo cierra la iglesia. Creo que abre de las 5. Objetos relacionados al agua. El castillo, el Cerro Caldérico. San Antón. ¿Qué será suya? Mira los zapatos. ¿Estos son los zapatos?
Pues aparentemente sí. ¿Qué son? Y un guante aquí. El guante lo están fechando entre el siglo, lo están fechando entre el siglo XVI y XVIII. Los zapatos lisos en el siglo XV, estos. ¿Son de niños? Los suecos también son del siglo XV. Miren la altura de la plataforma. Pesas de telar, sueco con puntera. Aquí la imagen del poder. Caldérico. Te hubieras puesto a escarbar, Pablo. Te hubieras puesto a escarbar. Me hubiera traído mis. Tu cerámica. Esta ala votiva de época romana. La hora de comer, dice. Miren, aquí hay vestigios de un casco, un sable. Ahí está el castillo que acabamos de ver. Las balas de cañón, puntas de flecha, una onda, miren, como la de David que venció a Goliat, y una bola de picos, una masa con picos. Consuegra, puerto del Mediterráneo.